de antemano un punto importante, en el sentido de que no es solamente la intervención de diferentes agentes microbianos, sino juega un papel importante la condición del medio ambiente, que es el que de alguna manera predispone a la presentación de enfermedades. Por otro lado, también las características del mismo cerdo, de alguna manera determina su resistencia a las enfermedades. Sabemos que en la mejora que hemos tenido desde el punto de vista genético y nutricional, pues obviamente hemos dado énfasis a una mejora en la calidad de la carne, en la calidad del producto terminado. Desgraciadamente, no siempre la selección genética va aparejada a una selección de resistencia a enfermedad. Entonces, bueno, ese es un tema que se ha vuelto un tanto cuanto polémico, dado que pues se ha dejado un poco a un lado la resistencia a la enfermedad contra la productividad que podemos tener en los animales. Por otro lado, pues sabemos que esta interacción va a generar lo que llamamos la tríada requerida para formar la enfermedad: medio ambiente, cerdo y agentes microbianos. En el caso de las enfermedades respiratorias, que son los problemas más comunes y costosos en las empresas porcinas, y además son una importante causa de mortalidad y morbilidad, pues tendremos una pérdida productiva muy significativa. Finalmente, las empresas porcinas están enfocadas a un tema de rentabilidad, y una enfermedad respiratoria afecta directamente a la rentabilidad, generándonos un problema de retraso de crecimiento, mortalidad, gastos en las medicaciones y alteraciones en la conversión alimenticia. Toda enfermedad tiene un costo alimenticio, por lo tanto se nos incrementa el costo de producción. Son algunos de los factores más importantes que determinan esta circunstancia de la enfermedad respiratoria. Vamos a empezar hablando de las características de los factores de predisposición hacia la enfermedad respiratoria, o como lo vamos a mencionar aquí, complejo respiratorio porcino. El punto número 1 son las características de la granja. Sabemos que hay granjas que tienen una mayor predisposición a la presentación de enfermedades. Una granja de ciclo completo Doctor Quintero, creo que lo perdimos, no lo escuchamos. Estimados amigos, permítanos un segundo por el problema técnico. Parece que perdimos al doctor Quintero. Denme oportunidad de recuperarlo. ¿Se perdió la señal? Ya lo estamos escuchando, doctor, nuevamente, gracias. ¿La imagen se ve? No, la imagen aún no. Okay. Algo pasó, se han estado apareciendo algunas pantallas. A ver si nos gusta compartir su pantalla. A ver, vamos a ver. Ya A ver está si ya lo cargando. recuperamos. Listo, doctor. Ok. Aún no está en modo presentación. Yo le indico No. cuando llegue a modo presentación. Listo, ya está en modo presentación, doctor. Gracias. Ok. Bien, decíamos, en este tipo de esquemas en donde se está cambiando el sistema de producción a un sistema multisitios, el objetivo es básicamente llenar un sitio, un módulo de producción con un límite de edades, generalmente entre 1 y 4 semanas de producción, y poder desocupar completamente ese módulo
una vez que se llega a la finalización, de tal forma que tenemos un corte en los procesos de infección que ocurren en los animales. En cambio, en el flujo continuo, pues estamos teniendo una reinfección de las diferentes edades que se integran dentro de la producción de la granja. Aquí en esta imagen, por ejemplo, donde tenemos sitio 1, tenemos sitios 2, tenemos sitios 3. Obviamente la interacción microbiana, la transmisión entre módulos, pues es muy alta, a diferencia de un sistema multisitios o un sistema todo dentro, todo fuera. Okay. Perdón, detalle aquí. Otro punto relevante en la actualidad, se ha puesto de moda el sistema de bandas. El sistema de bandas trata de imitar de alguna manera este esquema de todo dentro, todo fuera, reduciendo el número de edades que tenemos en un módulo de producción, de tal forma que podemos tener producción en bandas de 3, de 4 semanas, y de esta forma solamente manejar, en lugar de las 23 semanas que habitualmente manejamos en una línea de producción, pues tener solamente 10 a 12 semanas en nuestro esquema de producción. De esa manera tenemos una menor tasa de diseminación de infecciones dentro de la granja. El sistema de bandas se aplica sobre todo en el caso de granjas ciclo completo con flujo continuo, donde se reduce este tipo de transmisibilidad de una infección. Pues bueno, en algunos casos puede llegar a utilizarse adecuadamente. El tamaño de granja es otro punto importante. Desde luego, pues tenemos productores de todos los tamaños. Dentro de lo que observamos en la producción de las que tenemos oportunidad de trabajar, normalmente una granja que se ubica entre 100 y 500 vientres es relativamente más fácil de controlar desde el punto de vista transmisión de enfermedades respiratorias, factores predisponentes, comparada con una granja de mayor tamaño. En el caso de México nos hemos ido un poquito semejante al caso de Estados Unidos, en donde tenemos ya lo que llamamos megagranjas, unidades donde tenemos más de 10,000 madres en un solo sitio, y tenemos diferentes módulos de producción. Pero obviamente, pues en ocasiones los sitios 2, los sitios 3, tenemos de 40 a 60,000 animales, y obviamente entre mayor es la población, mayor es la capacidad que tenemos de transmitir una infección, dado que cada individuo se vuelve un multiplicador de virus o bacterias, según el caso. Entonces, el tamaño de granja sí importa. Entre más grande es más difícil el control por la mayor transmisión de infección. Por otro lado, el tipo de construcción también es un factor importante. Obviamente una granja tecnificada tiene un mayor control medioambiental comparado con una granja semi-tecnificada, en donde todavía tenemos muchos procedimientos manuales como manejo de cortinas, en donde pues la ventilación de la nave dependerá de que también se maneje una cortina. En este punto de tecnificación de granja, pues podríamos comentar, dado que esto es una tendencia también a ir modernizando y tecnificando las granjas, dada la escasez de mano de obra que sufrimos en casi todos los países de América, pues la tecnificación nos ayuda a no depender tanto de mano de obra y con ello pues mantener una productividad adecuada. Así, por ejemplo, pues estamos pasando de los sistemas de ventilación natural con cortinas que llevamos manualmente, a cortinas automatizadas o inclusive a naves ya más modernas que tienen sistemas de extracción, la que vemos en la imagen. En el caso de los pisos, hemos ido pasando del piso sólido, que tenemos que barrer frecuentemente, al piso con ranuras o piso de slats, donde hay un sistema de autolimpieza. Claro, recordemos que en las fosas, abajo de los slats, se genera un proceso de fermentación de la materia fecal y del orín, y esto a su vez genera una serie de gases que es muy importante eliminar de la nave. De ahí que cada instalación también tenga sus detalles en cuanto al manejo de ventilaciones. La alimentación manual pues está dando paso a la alimentación automatizada, como la que vemos en la imagen, y pues esto nos permite también reducir la mano de obra. El suministro de agua también debe ser de buena calidad, suficiente en cantidad de chupones para permitir que los animales se mantengan adecuadamente hidratados. Un problema que veo frecuentemente en las granjas de Latinoamérica
es que el agua no es potable, agua que viene directamente de ríos, de estanques, de escurrimientos o bien de pozos, en donde no se tiene un control adecuado de la potabilización. Y esto genera un desafío muy importante en la salud de los animales, dado que están consumiendo constantemente agentes microbianos. Dentro del manejo de la granja, pues obviamente tendremos un tamaño de la población, tanto por unidad, es decir, por tamaño de granja. Hay granjas que pueden tener 2 o 3 naves y granjas que pueden tener 20 o 30 naves. Hay una gran variedad de tamaños en ese sentido. Por otro lado, el tamaño de nave también es importante. Normalmente manejamos naves, sobre todo en naves, hablando de sitio 3, de entre 500 y 1000 animales por nave. Y en el caso de los corrales, pues también tenemos una variación. Hace muchos años teníamos una tendencia a manejar corrales pequeños de entre 15 y 25 animales. Gradualmente se han ido abriendo estos corrales, dado que entre más divisiones tenemos, ocupamos más espacio de división. Si quitamos divisiones, tenemos más espacio para los animales. Y eso ha ido hacia una tendencia como la que podemos ver en las imágenes, donde tenemos pues ya de 50, 100 y hasta 200 animales en un corral. Esto crea una variación en cuanto a la jerarquización de los cerdos. Sabemos que los cerdos son naturalmente jerárquicos. Sin embargo, podemos manejar bien este tipo de poblaciones en corrales de 100 a 200 animales si los tenemos en un ambiente confortable y sobre todo con lo que sigue. Densidades de población adecuadas. También hemos ido presionando mucho el espacio. Recordemos que entre más cerdos por metro cuadrado, el desafío en bienestar animal y el desafío respiratorio será mayor. Por ello, es ideal mantener los parámetros adecuados de espacio en los cerdos. En mi opinión, el espacio mínimo vital para un cerdo es estimado en 1 centímetro por cada kilo de cerdo, de tal forma que un cerdo de 100 kilos a la venta deberá tener 1 metro cuadrado. Un cerdo de 120 kilos debería tener 1 metro 20. Desgraciadamente, pues por las demandas de producción hemos ido reduciendo esos parámetros. Sin embargo, consideren que cuando reducimos mucho el espacio, tendemos a presentar más enfermedad respiratoria. Ese es un punto significativo. También los metros cúbicos de la nave son importantes. La altura del techo es fundamental para determinar los metros cúbicos de ventilación que vamos a tener. Recordemos que un techo bajo, con pocos metros cúbicos, tendrá poco recambio de oxígeno y más bien acumulación de gases que van a predisponer al problema respiratorio. También el tipo de distribución de la población en corrales es importante. Ha habido variaciones en el tipo de distribución de corrales. Si ponemos el ejemplo de una nave que tiene 5 corrales, el método tradicional es poner los cerdos más grandes en un corral, los medianos en otro, los pequeños en otro. En la actualidad hay una tendencia más bien a mantener una variación en el tamaño de los cerdos, sobre todo para el momento en el que se hacen las ventas, poder extraer animales de todos los corrales e ir dando espacio vital a los cerdos que se quedan en el corral en la segunda, en la tercera semana de venta. Esto se refiere un poco a lo que llamamos cosecha de cerdos para la venta. Pero bueno, este es otro tema. Es importante porque esta cosecha nos da más espacio, más metros cúbicos de nave para los cerdos que van en segundo o en tercer lugar de venta. Reacomodos de salas son una práctica que ya prácticamente no se usa. Lo peor que podemos hacer es cambiar cerdos de corral, porque esto genera nuevas jerarquías, peleas y estrés innecesario. Las enfermedades que son endémicas en la granja obviamente se van a mover de acuerdo a la población. A mayor densidad de población, a mayor cantidad de cerdos en la granja, tendremos una mayor presión de infección, porque cada cerdo, como comentábamos, es un foco de difusión microbiana. A más cerdos, más microbios. También, obviamente, dentro del manejo de la granja será importante los protocolos de vacunación y medicación que tengamos para el control de enfermedades, particularmente enfermedades endémicas. Algo muy importante, como conclusión a este punto, es que tenemos que trabajar en el bienestar animal. Aunque parece que es un tema de moda, en realidad es lo que hemos estado tratando de trabajar toda la vida. Necesitamos pensar como el cerdo.
pensar si el animal está cómodo, si tiene una buena calidad de aire para respirar, si tiene suficiente comedero, suficientes bebederos, disponibilidad de agua limpia, eh, disponibilidad de un alimento de buena calidad y sobre todo que no haya factores estresantes adicionales. Es muy frecuente que veamos un brote de enfermedad respiratoria si por alguna razón los cerdos se quedan sin agua 12 horas. El estrés que genera es muy intenso y es un predisponente. Recordemos que el estrés es un factor de respuesta metabólica de los animales mediada por factores hormonales que hace que aceleren su actividad cardiovascular, aumenten la utilización de glucógeno muscular, el cerdo tiende a sufrir un proceso de hipertermia o de calentamiento y sobre todo tiende a haber una baja en la respuesta inflamatoria e inmunológica debido a la liberación de cortisol por el estrés. Entonces, estamos enfocados a reducir el estrés para mejorar inclusive las enfermedades. Ya propiamente como factores predisponentes medioambientales de la enfermedad respiratoria, pues tendríamos los elementos propios de la nave. Control de temperatura, tenemos un cuadro de temperaturas que es el indicado para cada edad de cerdo desde el momento del destete, donde empezamos desde los 29 grados en cerdos destetados de 21 a 28 días y vamos a ir reduciendo hasta la engorda, en donde en la engorda, bien la finalización, pues la temperatura deseable es de 20, 19 grados. Sabemos que en nuestros países latinoamericanos, pues no siempre es fácil obtener esas temperaturas, sobre todo en lugares donde hay mucho calor. Entonces, pues tratamos de buscar algunas herramientas de ventilación, uso de removedores de aire, uso de foggers para rociar a los animales con agua fresca, para tratar de mantener una temperatura confortable. Entonces, el hecho de vivir en un clima caliente no implica que tengamos que doblar las manos ante un control de temperaturas. Siempre hay que buscar la manera de mejorar la ventilación de los animales. Por otro lado, aunque hay que mejorar la ventilación, tampoco hay que permitir que una corriente de aire sea directamente sobre los animales. Normalmente manejamos corrientes de aire que van por encima de ellos. Así manejamos la altura de las cortinas, las bajamos gradualmente de acuerdo al requerimiento de temperatura y de eliminación de gases de las naves. En algunos países tenemos, y bueno, en algunas zonas calientes, inclusive no hay muros, se tienen rejas hasta el piso prácticamente y la cortina puede arrancar desde el piso. En estos casos, obviamente, si hay corrientes de aire, podemos tener una mayor predisposición a un estrés térmico y a una predisposición respiratoria. La humedad también es muy importante. La humedad muy baja reseca las vías respiratorias. La humedad muy alta las humecta en exceso y entonces el exceso de agua en el moco respiratorio dificulta el movimiento, dificulta la limpieza. Entonces, pues otra vez, si tenemos un medio ambiente demasiado húmedo, pues lo ideal es tener algún sistema de remoción de aire, de manejo de cortinas, de manejo de removedores, para reducir un poco la humedad que tenemos en el medio ambiente. Normalmente por arriba de 80% de humedad ya tenemos algunos problemas en cuanto a la hidratación de la vía respiratoria por ser excesivo. Y abajo de 50 grados de humedad también tendremos una resequedad del medio ambiente. En ese caso, pues podemos cubrirlo con el uso de foggers, de rociadores del medio ambiente. El polvo también puede ser muy importante, sobre todo cuando manejamos alimentos secos, polvosos en harina, que pueden determinar que los cerdos estén inhalando constantemente el alimento y de alguna manera se lesionan la cavidad nasal, que es la primera barrera de defensa del aparato respiratorio. Por otro lado, el uso, por ejemplo, de este tipo de comedero seco-húmedo reduce considerablemente la polvosidad del alimento y mejora esta condición de consumo de alimento y de presencia de polvo en la nariz. Pisos húmedos, fosas llenas, también es un predisponente porque genera mucho gas. Entonces debemos manejar adecuadamente qué tan sucio tenemos nuestro corral. Lo ideal es mantenerlo lo más limpio posible. En el caso del manejo de charcas, las charcas se cambian con frecuencia para no tener un exceso de materia fecal y orín y no tener un exceso de gases.
En el caso de las fosas en pisos ranurados, también deberemos tener un esquema de manejo de fosa para reducir la cantidad de gases. En la actualidad, inclusive ya hay algunos procedimientos de tipo microbiano que se inoculan en las fosas para reducir las cargas de gases dentro de la nave. Una mala ventilación, obviamente, acumulará gases como amoníaco, como dióxido de carbono, como metano, y reducirá la cantidad de oxígeno disponible. Con ello, tenemos un estrés respiratorio, se paraliza el principal mecanismo de defensa respiratorio, que es el aparato mucociliar, una serie de células con unos cilios que son los encargados de estar moviendo el moco que secreta la laringe, la tráquea, los bronquios, y este moco que sirve para adherir partículas y eliminarlas, pues puede verse comprometido si tenemos demasiados gases. Por ello es que es muy importante mantener un nivel adecuado de oxígeno y una mínima cantidad de gases tóxicos. Finalmente, los bioaerosoles también son importantes. El bioaerosol es el aire que se encuentra en el entorno de los animales, medido en la cantidad de microbios que podemos tener en un metro cúbico de aire. De tal forma que, bueno, cada animal tiene una microbiota respiratoria. Cada vez que inhala y exhala, pues está arrojando microbios al medio ambiente. Y obviamente estos microbios se quedan dentro de la nave. Necesitamos tener un recambio de aire, eliminar todo el aire que se está quedando dentro de la nave, para también no solo eliminar gases, también eliminar microbios. Y de esa manera mantener un ambiente mucho más sano. Esos fueron algunos predisponentes importantes de la enfermedad respiratoria y que tenemos que considerar como primer punto en el control del problema respiratorio. Es muy importante recordarles que hay muchas herramientas para el control respiratorio. Hay que tratar de hacer uso de todas ellas para tener los mejores resultados. Recuerden que el uso de una sola vacuna, de un solo antibiótico, difícilmente resuelve una problemática en una granja. Tenemos que actuar de manera amplia, de manera multifactorial, para poder hacer un control adecuado. En el caso de los agentes que intervienen en el complejo respiratorio porcino, que nos van a causar enfermedad, se dividen básicamente en agentes virales y agentes bacterianos. También podemos decir que hay una división en agentes primarios y agentes secundarios. ¿Esto qué quiere decir? Hay agentes primarios que son los que ingresan al aparato respiratorio y tienen la capacidad de deprimir los mecanismos respiratorios de defensa, particularmente lo que comentábamos, el aparato mucociliar, o bien la defensa profunda de los pulmones, que lo constituyen los llamados macrófagos alveolares. El problema de los agentes virales es precisamente que algunos de ellos afectan el epitelio respiratorio, este aparato mucociliar, y con ello paralizan la limpieza, no permiten la eliminación de moco, el moco se acumula, va acumulando bacterias, va acumulando pues suciedad, por decirlo de alguna manera, y se hace muy difícil la limpieza. Virus como la influenza porcina se caracterizan por ese efecto. El virus infecta la superficie del epitelio respiratorio, evita la secreción de moco y eso nos causa un signo bien característico de influenza, que es la tos con expectoración, o lo que se llama tos húmeda, tos con flemas. Estas flemas se deben a que el animal no puede expulsar este moco que se está acumulando en sus bronquios. Otros virus, por ejemplo, el virus de Pierce, el circovirus porcino tipo 2, lo que hacen es infectar más bien las células de defensa, por ejemplo, los macrófagos alveolares. Y de esta manera se deprime la capacidad inmune del pulmón para responder a cualquier otra agresión. Y eso permite que los agentes secundarios lleguen al pulmón y lo contaminen. Entonces, ese es el papel de un agente primario, como son los agentes virales. Alterar el aparato mucociliar y reducir la capacidad de defensa y la capacidad inmune del aparato respiratorio. En el caso de los agentes bacterianos, la mayoría de ellos actúan como secundarios, inclusive hablando de Mycoplasma pneumoniae, de Actinobacillus pleuropneumoniae, que causa la pleuroneumonía porcina, la Pastorela multocida, que es el principal agente secundario en los problemas neumónicos, hablando también de Glasserella parasuis, una bacteria muy frecuente
en los sitios 2 antes de las 10 semanas de edad. Agentes como Streptococcus suis, Actinobacillus suis y Bordetella se consideran agentes secundarios. Requieren que haya un virus primario que deprima la defensa para poder atacar al pulmón. Entonces, esto es importante. Casi siempre vamos a tener lo que se llama una coinfección o una interacción microbiana. Es muy difícil o muy raro que veamos que un agente actúa solo. Siempre debemos considerar que puede haber una combinatoria de agentes. Y desgraciadamente, es muy frecuente tener un agente viral o 2 o 3 agentes bacterianos simultáneamente. Inclusive a veces 2 agentes virales y un agente bacteriano. En fin, hay múltiples combinaciones en este punto de vista del complejo respiratorio. ¿Qué es lo que hacen las bacterias? Ya hablamos de lo que hacen los virus. Las bacterias básicamente lo que hacen es secretar toxinas y esas toxinas van a causar daño en los tejidos pulmonares, generan una respuesta inflamatoria, el pulmón se va llenando de células de defensa, básicamente lo que se llama neutrófilos, que es la primera barrera de defensa del organismo y que es lo que forma lo que llamamos un exudado purulento. También alteran los vasos sanguíneos, permite la salida de proteínas de la sangre y se forman lo que llamamos fibrina, estos filamentos amarillentos que frecuentemente encontramos en pleura, en peritoneo, en el corazón, en el caso de infección por parasuis. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero básicamente lo que hacen las bacterias es secretar toxinas y con ello dañar el pulmón, hacer el daño más grave hasta el punto en que el cerdo puede morir. Vamos a ver algunos ejemplos de estas enfermedades en términos generales. Vamos a empezar con el virus de influenza. Influenza, igual que PIR, se han vuelto 2 agentes de alta incidencia en la producción porcina. De hecho, hay un alto tema de contagiosidad entre las granjas de cerdos, al grado que inclusive los vendedores de genética no garantizan que sus cerdos sean negativos de influenza. Es una enfermedad de la que no pueden garantizar la negatividad. A ese grado tenemos la incidencia de la enfermedad. Otro punto muy importante que me gustaría comentar, se está encontrando cada vez más la interacción de virus de influenza entre cerdos y humanos. Básicamente en la gente que trabajamos en granjas de cerdos, ya sea trabajadores, médicos veterinarios y propietarios, los que estamos en estrecho contacto con los animales, podemos ser un foco de infección para los cerdos. Y esto es curioso, más que el cerdo infectar al humano, es el humano el que infecta a los cerdos y la incidencia de virus humanos es cada vez mayor en las poblaciones de cerdos, al grado que inclusive estamos observando brotes de virus pandémico humano en los cerdos. Inclusive en Estados Unidos ya aparecen vacunas contra virus pandémico humano, cosa que pues es un virus muy reciente, del año 2009. Sin embargo, ya se está difundiendo en la población porcina, además de las cepas clásicas H1N1, el H3N2 y el H1N2, que son los virus más comunes dentro de la población porcina. El cuadro clínico pues es muy característico, cerdos con fiebre, cerdos con secreción nasal mucosa. Inicialmente hay un goteo, una secreción serosa, que es cuando se está multiplicando el virus. Posteriormente se combina con bacterias y ya nos da este tipo de secreción mucopurulenta. Los cerdos además pues tienen un aspecto de deprimidos, con los ojos medio cerrados, tienen conjuntivitis, a veces los ojos se les pegan en los párpados debido a que las lagañas adhieren las pestañas entre sí. Normalmente los cerdos tienen fiebre, arriba de 40 grados, baja el consumo de alimento de manera significativa y vamos a tener además tos y estornudo como signos característicos. Para digamos que complementar el diagnóstico, una vez que vemos este aspecto en los cerdos en los corrales, se hace la necropsia y el patrón de lesión de influenza es muy característico. Se observan este tipo de lobulillos pulmonares de color rojo oscuro, alternados con lobulillos de color, pues un café más claro. Esta tonalidad de estos lobulillos color café claro corresponde a lobulillos todavía sanos. Los lobulillos de color rojo oscuro corresponden a zonas ya lesionadas
con una inflamación activa. Este patrón que llamamos en forma de tablero de ajedrez, porque hay esta alternancia entre lobulillos rojos, lobulillos blancos, en todos los lóbulos pulmonares, sigue un patrón característico. El virus, por donde va infectando, va causando este tipo de inflamación de los lobulillos. Entonces, bueno, a la necropsia el hallazgo de este aspecto es significativo. También en la revisión de las vías respiratorias, siempre hay que recordar cuando se hace una necropsia, revisar vías respiratorias, encontramos generalmente secreción de moco, tanto en tráquea como en bronquios. Y esto puede ser muy significativo de una infección de influenza combinada con una infección bacteriana. Puede ser cualquier bacteria, un estreptococo, una bordetela, una pasterela, pero vamos a tener este exudado mucopurulento que podemos ver aquí, bastante espeso y que recubre las vías respiratorias. Entonces, otra lesión muy característica en el caso de influenza. Aquí podemos ver, para corroborarlo, otra vez, neumonía con lobulillos de color rojo oscuro. Frecuentemente aquí ya tenemos una infección secundaria por pasterela, que nos da este patrón de lesión de color rojo oscuro con los lóbulos craneales muy inflamados. O bien, cuando vemos otra vez vía respiratoria, abundante moco adherido a la superficie del epitelio traqueobronquial. Vemos aquí está, secreción blanquecina espesa, y acá vemos lobulillos pulmonares inflamados de color rojo oscuro. Para el diagnóstico de influenza, para corroborar el diagnóstico, obviamente el cuadro clínico y patológico son característicos, pero no son definitivos. Podemos tener varias herramientas. Podemos hacer pruebas de ELISA en la población para determinar si hay positividad o negatividad de la población. Normalmente los títulos superiores a 1 en 80 se consideran positivos. Aquí podemos ver en el caso de los escenarios 1, 2 y 3, un escenario donde hay H1N1 predominantemente, títulos obviamente mayores a 1 en 80, hasta 1 en 1280. Esto nos indica que esta granja tiene una infección activa con virus H1N1. El H3N2 está aparentemente estable. En el escenario 2 tenemos lo contrario, un virus H1N1 estable, un virus H3N2 muy activo, con títulos altos. Y el peor de los escenarios, y es muy frecuente en las granjas, tener dos virus, H1N1 y H3N2. Y aquí podemos ver que en los dos virus tenemos alta reactividad. Entonces aquí tenemos una infección combinada con dos virus de influenza. En el lado izquierdo tenemos otro tipo de diagnóstico. El de la derecha es una prueba de inhibición de maglutinación que nos permite titular a los sueros, determinar qué cantidad de anticuerpos presentan. En el caso de la izquierda, es la prueba de ELISA influenza tipo A. Solamente nos dice que es positivo o negativo influenza tipo A. No nos identifica el serotipo. De ahí que normalmente preferimos hacer inhibición de maglutinación como prueba confirmatoria. Otra cosa que hacemos son PCRs directamente de pulmón. Desde luego, hablamos en países donde tenemos disponibilidad de pruebas de PCR para tejidos. Ya cada vez lo vemos con más disponibilidad en muchos países, particularmente en Sudamérica. En Colombia lo tenemos como rutinario, en el caso de Argentina también, en Brasil obviamente, un poco más limitado a veces en Centroamérica. El PCR nos indica la presencia del virus en el tejido pulmonar y es muy útil cuando utilizamos pulmón o exudado nasal para determinar la presencia del virus. Los perfiles serológicos que corremos normalmente incluyen los dos virus o tres virus, H1N1, H3N2 o H1N2, N3, perdón, H1N2. En este caso solamente se corrieron estos dos, H1N1, H3N2, y en ambos casos pues tenemos títulos positivos altos. El perfil se corrió en cerdas de diferentes partos, desde 0 partos hasta 6 partos. Y podemos observar que inclusive la mayor reactividad se presenta en cerdas maduras, donde hay picos un poquito más altos, particularmente H3N2, que es el que titula más alto. El H1N1, aunque tiene algunos animales reactivos positivos, no tiene una titulación tan elevada. Es muy importante
saber que las cerdas pueden ser las transmisoras a sus lechones del virus de influenza. Aquí otro caso, un caso donde particularmente tenemos una estabilidad en los títulos durante la etapa del destete, pero cuando pasan a la engorda, vemos una reactividad en anticuerpos. Esto lo podemos interpretar como una presencia del virus alrededor de las 10 semanas, y para la semana 12 e inclusive hasta la semana 20 estamos teniendo ya titulaciones elevadas. Este es un caso de influenza básicamente en la engorda. Esto por lo que corresponde a influenza, prácticamente en todo el continente se ha vuelto una de las enfermedades más críticas. Para el control de influenza se requieren protocolos de vacunación que de alguna manera nos ayudan. Desgraciadamente en varios países centro y sudamericanos no tenemos vacuna de influenza disponible, y eso es muy limitante para el control de la enfermedad. Pues por otro lado veremos algunas otras herramientas de control del problema. Un agente que también se ha vuelto sumamente importante, pues desde que apareció en el mundo, es el virus de Pierce. El virus de Pierce infecta a las poblaciones y desgraciadamente es un virus que se queda de manera endémica en la población, y tiene pues variaciones, tiene recombinaciones, tiene mutaciones, y esto hace que una población que ya estaba aparentemente estable a virus de Pierce eventualmente pueda volver a contaminarse y desarrollar un nuevo brote de Pierce con una cepa nueva. Eso lo hemos estado viendo en los últimos 2 años, particularmente este año. En México hemos tenido una reactividad importante de cepas de Pierce que han cambiado de región, y con ello pues genera brotes importantes. También lo hemos visto en Sudamérica, particularmente en Colombia, donde identificamos cepas diferentes a las cepas originales que tenían de Pierce, ahora con cepas más virulentas. Por eso en Colombia hemos tenido brotes cada vez más agresivos de virus de Pierce, con cepas como la 174, que es particularmente virulenta. En este sentido, pues los cerdos enfermos lo que desarrollan es este aspecto de postración, poca interacción con el medio ambiente, dejan de comer, solamente se levantan a tomar agua, están amontonados porque tienen fiebre, entonces pues tratan de juntarse para darse calor entre ellos. Algunos animales presentan este aspecto de lagañas, de los ojos pegados por estas lagañas. Hay epífora y lacrimación. Algunos pueden presentar ligera secreción serosa en la nariz. En casos más graves, con cuadros neumónicos, podemos encontrar cerdos con cianosis, como el de la imagen de la izquierda, donde pueden ver las orejas completamente amoratadas, lo mismo que la región ventral, la región de los jamones. Este cerdo también va para allá, ya los jamones empiezan a verse un poco cianóticos, un poco morados. Este es el aspecto característico. Además pueden tener algo de estornudo, sobre todo el estornudo asociado a los puntos de replicación viral en la nariz, y eventualmente algo de tos. También es frecuente que se asocie con influenza, y las infecciones Pierce con influenza la verdad es que son devastadoras y son bastante difíciles de controlar, y no es raro encontrarlas en las granjas, sobre todo en granjas de mayor tamaño. Entonces hay que considerar el diagnóstico cuando tenemos este tipo de cuadros con cerdos particularmente deprimidos. Podemos diagnosticar Pierce, pero también puede ser que haya otro virus involucrado, como circovirus o como influenza. Y además, pues los agentes secundarios, obviamente. La circulación de Pierce en granjas endémicas, en granjas que siempre tienen Pierce, digamos, y ya aparentemente han estado estables, invariablemente se da en los destetes. La inmunidad materna protege al lechón contra una infección muy temprana, sobre todo si el sitio 1 está estable. Si los lechones fluyen negativos, normalmente muestreamos a los lechones en maternidad y determinamos si son negativos. Podemos considerar que cuando pasan a destete son animales que están en este perfil de negatividad, y nos indica que el sitio 1 está estable. Ya en el sitio 2, y dependiendo de las características de la granja, si es flujo continuo, si es multisitios, si es todo dentro, todo fuera, puede haber variaciones en la presentación del cuadro clínico y de la infección de Pierce. Entonces, pues tendremos más o menos circulación del virus una vez que se acaba la inmunidad materna, lo cual ocurre alrededor de la 5ª semana de edad. Entonces, normalmente la circulación de Pierce la vemos en cerdos de 6 a 9 semanas de edad.
Y ahí es donde presentan este cuadro de postración. Y a la necropsia podemos llegar a encontrarnos con este tipo de lesión. Pulmones que presentan un puntilleo rojizo, múltiple, sobre todo en los lóbulos caudales del pulmón. Aquí vemos ambos pulmones con este puntilleo característico que corresponde a la presencia del virus de Pierce en los pulmones. Aquí en el pulmón del lado derecho también se ven algunos puntilleos rojizos, también característicos. Además hay edema pulmonar. A veces no vemos esta lesión porque está enmascarada por las infecciones bacterianas secundarias. Normalmente Pierce actúa con acompañantes bacterianos. Algo que además generalmente va asociado con los brotes de Pierce, ahí sí, en un brote cuando llega un virus de primera vez, son los problemas reproductivos. Aquí nada más como mención, además del problema respiratorio, podemos tener el problema reproductivo. En México y en Colombia, que hemos tenido brotes con la cepa 174, el daño que ocurre en las gestaciones es muy severo y las tasas de aparición, que pongo aquí en amarillo, pues obviamente bajan considerablemente. De tener arriba del 84% de tasa de aparición, pues los grupos se nos pueden ir al 30%, al 60%, debido al problema de los abortos. Inclusive las cerdas pueden presentar un problema respiratorio muy significativo y las cerdas también presentarán dificultad respiratoria, neumonía, cianosis inclusive y mortalidad. El diagnóstico de Pierce también requiere obligadamente una confirmación de laboratorio. Normalmente utilizamos prueba de PCR para verificar, ya sea en sangre o en tejidos, la presencia del virus. Y aquí, pues normalmente interpretamos las pruebas de PCR a través de lo que se llama el city point, es decir, el punto en el cual se detecta la presencia del virus. Entre más bajo es el número de city point, es más alta la carga viral. Cuando hablamos de cargas virales, hablamos de cantidad de partículas por mililitro de suero. Y aquí, por ejemplo, es 3.9 por 10 a la 6. Hablamos de 3.9 millones de partículas virales por mililitro de suero. Entonces, bueno, vemos que las cargas virales en esta muestra, que era de cerdos de 5, 7 y 9 semanas de edad, pues corresponde a títulos bastante altos. Aquí vemos otro cuadrito semejante al anterior. Vean cómo los city points son más altos, lo cual indica que la cantidad de virus es un poco más baja, sobre todo en las 3 semanas, donde el city point es 34. Pero la infección se pone más agresiva, la carga viral es más alta a las 6 semanas, donde el city point está en 21 y la carga viral 1 por 10 a la 6. Esto continúa en la semana 9, todavía en esta semana, imagínense, el cerdo está muy enfermo en la semana 6 y los de la semana 9 siguen igual de enfermos. Tienen 3 semanas con brote de Pierce fuerte con altas cargas virales. Ya en la engorda se va reduciendo este problema, sin embargo todavía es persistente la presencia de virus, aunque en cargas muy bajas. CT de 36, 38, lo que indican unas cargas ya bastante bajas, bastante más controladas. Entonces, siempre es importante determinar en un muestreo por edades cuáles son las cargas virales que tienen los animales para determinar en qué momento está la infección más grave asociada al virus de Pierce. Y por el otro lado hay una prueba que se llama RFLP, que es el preludio de una secuenciación para identificar en qué lugar de los árboles filogenéticos tenemos al virus. Es importante llevar un monitoreo periódico de los animales, sobre todo saber qué cepa tenemos en la granja, para que en el desgraciado caso de tener una nueva cepa, podamos identificarla en una prueba diagnóstica. Aquí, por ejemplo, el RFLP se basa en 3 patrones de corte. Normalmente la cepa de referencia que tenemos es la cepa 252, que es una cepa vacunal. Y aquí, por ejemplo, en esta granja se identificó la cepa 1, 2, 3, una cepa diferente a lo vacunal. Quiere decir que es un virus de campo, un virus agresivo. Es importante el diagnóstico de Pierce en el laboratorio. En el caso de circovirus tipo 2, normalmente la vacuna bien aplicada funciona bien. Sin embargo, eventualmente observamos que hay casos de circovirus aún en granjas vacunadas, ya sea porque no fueron vacunadas adecuadamente, tuvieron problemas en la cadena fría o inclusive en la actualidad, pues empezamos a tener variaciones en los circovirus que están afectando. Originalmente, hace 10 años, 15 años casi, el circovirus original era el PCV2A,
En la actualidad, el circovirus predominante en las poblaciones porcinas en América es el PCV2D, D de dedo. Entonces, ha habido una variación en el tipo de circovirus que está infectando a las granjas. Aunque las vacunas aparentemente tienen inmunidad cruzada, pues eventualmente es más importante la aplicación correcta de la vacuna, porque cualquier pequeña falla va a hacer que la respuesta cruzada no sea tan buena y se presente el cuadro en animales en la granja. Y de repente, pues volvemos a ver cerdos como estos, cerdos muy adelgazados, muy retrasados, en lo que se llama desmedro o emaciación, característicos del virus. Y cuando hacemos las necropsias, los linfonodos muy aumentados de tamaño, tanto subcutáneos, respiratorios, como en este caso, digestivos. Las lesiones histopatológicas son muy características del virus, entonces normalmente usamos histopatología y pruebas de PCR para confirmar el diagnóstico. Ya pasando a los agentes secundarios, la enfermedad de Glasser, causada por Glasserella parasuis, antes llamada Haemophilus parasuis, es quizá la infección secundaria más común en los sitios 2, entre las 4 y las 10 semanas de edad. Esta bacteria en realidad es parte de la microbiota faríngea de los cerdos. Todos los cerdos la tienen en diferentes variantes. Hay muchas variantes de Glasserella parasuis. En cada país se tienen algunas variantes predominantes e inclusive hay granjas que tienen su propia variante como regional, por ejemplo. Entonces, eso complica un poco la situación diagnóstica, pero sabemos que prácticamente todos los cerdos en casi todos nuestros países sensibles a la presencia de Glasserella parasuis. ¿Qué hace que la bacteria se active? Ya sea factores de estrés importantes, un mal manejo ambiental en los corrales, como hemos platicado, o bien un agente primario como un virus de PIRS, como un virus de influenza, que puede activar a la bacteria ya que no hay una buena defensa respiratoria. En ese caso, la bacteria pasa de la faringe a la sangre y al aparato respiratorio, se desarrolla un proceso neumónico, un proceso septicémico, y dentro de esta septicemia vamos a tener la infección tanto de la cavidad torácica, cavidad abdominal, las articulaciones e inclusive las meninges, cerebro principalmente, o las meninges cerebrales. Entonces tenemos lo que se llama una policerositis, una infección de todas las superficies serosas, que son estos recubrimientos en todas las cavidades. Entonces los cerdos presentan fiebre, muchos de ellos presentan abultamiento de las patas, particularmente de las articulaciones. Los cerdos tienen fiebre de más de 40 grados. Algunos presentan amoratamiento de las orejas, del vientre, debido a este proceso septicémico. Hay signos neumónicos de dificultad respiratoria. Y bueno, finalmente los cerdos mueren. Inclusive algunos en un cuadro hiperagudo pueden morir súbitamente. Cuando hacemos la necropsia es muy importante para identificar la enfermedad de Glasser. Podemos encontrar estas lesiones que son características, presencia de fibrina en la superficie de las pleuras, aquí pleura pulmonar, pleura parietal sobre las costillas, se ven estas masas de fibrina amarillenta. En el corazón también vamos a encontrar fibrina, e inclusive en otros órganos, les decía, en superficies articulares, por ejemplo, pues muy característica la presencia de fibrina y líquido amarillo en la cavidad articular. Entonces, bueno, todo esto nos ayuda a dar un diagnóstico clínico patológico. Aquí algunos modelos de lesión, fibrina en costillas, sobre los pulmones, neumonía severa, que es muy característica también de Glasserella parasuis, afectando gran parte del pulmón. Pues esto es de hecho lo que causa la muerte del cerdo, una dificultad respiratoria muy severa. También en la cavidad peritoneal vamos a encontrar fibrina. Aquí la vemos sobre el hígado, en intestinos, lo mismo en este caso. Con frecuencia se ve mucho de este líquido amarillo, turbio, con fibrina. Además fibrina en pulmón, en corazón, sobre el hígado, sobre los intestinos. Y pues las extensiones neumónicas son bastante grandes, dado que la bacteria es muy agresiva, se multiplica de manera muy importante y libera muchas toxinas que causan este daño tanto de las pleuras como del pulmón mismo.
El diagnóstico de Glasserella parasuis pues, requiere el aislamiento de la bacteria y ya se tienen algunas pruebas de PCR para la identificación del agente. Mycoplasma pneumoniae sigue siendo una bacteria muy frecuente en las poblaciones de cerdos. Inclusive a veces podemos ver a Mycoplasma pneumoniae como agente primario y único, sobre todo en granjas que no tienen PIRS, que no tienen influenza, pero sí pueden tener Mycoplasma pneumoniae. Las granjas nuevas, digamos, con pie de cría comercial, normalmente son negativas a Mycoplasma. Sin embargo, pueden llegar a contaminarse por una mala bioseguridad, por la entrada de cerdos positivos o bien cuando metemos animales negativos en granjas positivas. Ahí la difusión de la infección es muy amplia y en ese caso en las engordas vamos a encontrar un porcentaje alto de animales afectados. Recordemos que Mycoplasma pneumoniae causa clínicamente tos como signo característico. Cuando causa un cuadro neumónico más severo es porque está asociado con alguna bacteria. Por ejemplo, se puede asociar con Pasteurella multocida, que es la combinación más común, Mycoplasma con Pasteurella. Y esto ya nos da cerdos con dificultad respiratoria, con brinco abdominal, con algo de cianosis. Y bueno, cuando lo tenemos para revisión en necropsia o en el rastro, normalmente vemos este tipo de coloración café claro en los pulmones. Vemos aquí el cambio de tonalidad de una coloración más bien como pues, ligeramente amarillenta o color claro hacia una coloración café claro. Esta es una lesión prácticamente de micoplasma. Cuando ya se combina con agentes bacterianos secundarios, vemos ya esta lesión con neumonías de color más rojo, más oscuras, los pulmones mucho más firmes. Aquí es donde ya tenemos una infección por Pasteurella y diferentes consolidaciones también en glóbulos craneales. Aquí en este pulmón, lo mismo, podemos estar viendo inicialmente un cuadro de micoplasma, consolidaciones craneales, pero que tienden a contaminarse con agentes bacterianos como Pasteurella multocida o bien como Streptococcus suis, estafilococos, que causan neumonías purulentas. Aquí sí es importante hacer evaluaciones serológicas y sobre todo evaluaciones de rastro. En el caso del rastro podemos tener un panorama de una enfermedad que causa prácticamente nula mortalidad por sí misma. Recuerden, Mycoplasma prácticamente no mata a menos que haya una complicación bacteriana secundaria con alguna bacteria agresiva. Una forma de corroborar el diagnóstico, que es lo que en lo particular utilizo para decir, bueno, si hay micoplasma y está siendo significativo para la granja, es hacer lo que vimos, un diagnóstico de lesiones y además un diagnóstico serológico. En la serología, aquí la raya roja es la línea de corte, lo de abajo es negativo, lo de arriba es positivo. Aquí podemos, por ejemplo, el modelo de una granja que siempre es positiva, siempre tiene reactividad y animalitos positivos desde prácticamente la semana 7. A lo mejor pudiéramos considerar que es inmunidad materna, sin embargo el título es considerable. Se baja un poco hacia la semana 9, pero nuevamente reacciona y prácticamente entre la semana 11 y la 15 tenemos reactividad positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en el destete prácticamente está ocurriendo la infección por micoplasma y los cerdos ya son positivos al inicio del engorda. Aparentemente se controla la infección, sin embargo, todavía en la engorda 23-25 semanas tenemos animales positivos. Quiere decir que micoplasma siempre va a estar en el medio ambiente, generando infección en diversos cerdos. Este otro escenario del lado derecho, aquí prácticamente hay negatividad a todo lo largo del destete y la engorda se vuelve positiva hasta la semana 23. Muchas veces lo que pasa es que tenemos una infección muy controlada, con programas de vacunación, programas de medicación, y lo que hemos observado es que ya cuando llegan a la finalización, cuando son muchos cerdos, muy pesados, en poco espacio, con pocos metros cúbicos de aire disponible y lo que comentábamos, la biocontaminación, la cantidad de microbios que hay en el medio ambiente, es cuando empieza a haber nuevamente presentación clínica de micoplasma. Entonces, en la actualidad es muy popular este problema. No vemos micoplasma hasta la engorda, pero esto está muy asociado a factores de predisposición que se están alterando nuestra microbiota faríngea. Pasteurella, decíamos, es una bacteria generalmente secundaria
siempre va a haber un agente antes que ella, y lo que nos da es una neumonía clínicamente, una neumonía con dificultad respiratoria, algunas veces cianosis, y a la necropsia vemos estas consolidaciones de color rojo, sobre todo en los lóbulos craneales. El color rojo intenso es más sugestivo de Pasteurella. El color café claro puede sugerirnos un problema de micoplasma. Aquí en la derecha vemos otra vez consolidaciones. El pulmón está colapsado con un color rojo muy oscuro en lóbulos craneales, parte del lóbulo caudal. Aquí invariablemente infección micoplasma o un virus de Pierce con Pasteurella. La Pasteurella se identifica por aislamiento bacteriano. Hasta ahora es el procedimiento de diagnóstico. Y bueno, quizá la enfermedad más temible a nivel respiratorio es la pleuroneumonía porcina, causada por Actinobacillus pleuropneumoniae. Esta bacteria no es parte de la microbiota normal, es una contaminación de la granja. Desgraciadamente es una contaminación muy frecuente, en donde pues las granjas que tienen pie de cría contaminado, que tienen sus hembras contaminadas, invariablemente van a tener transmisión a sus lechones de esta infección, y la infección se va a manifestar básicamente en la engorda. En algunas engordas de cerdos donde se reciben animales de diferentes lugares, también puede haber este tipo de contaminaciones. Mezclar una población negativa con una población positiva generalmente nos va a causar un brote de Actinobacillus pleuropneumoniae. Las características clínicas son bastante severas. Podemos tener animales con muerte súbita, solamente arrojando sangre por la nariz. En la mayoría de los casos, los cerdos presentan dificultad respiratoria severa, tienen respiración abdominal, se postran, presentan este aspecto de secreción de sangre por la nariz y por la boca. Algunos animales antes de morir chillan como si tuvieran dolor, seguramente hay un dolor torácico, y finalmente mueren. El problema de pleuroneumonía porcina es que la mortalidad puede ser bastante alta. En granjas endémicas normalmente manejamos un 10% de mortalidad en engorda entre las 10 y las 23 semanas de edad. En granjas con brote, donde la enfermedad se activa y en una población que no está inmune, que no ha tenido contacto con la bacteria, se presentan, las mortalidades pueden llegar hasta el 50%. Y eso hay que actuar muy rápido para poder controlar una enfermedad de este tipo, porque la transmisión es muy rápida y la secreción de toxinas por parte de la bacteria es muy alta. Por eso los daños pulmonares son muy severos en muy corto tiempo. En cuestión de horas podemos tener un daño pulmonar extenso que cause la muerte del animal. A la necropsia es donde confirmamos prácticamente el diagnóstico por cuadro clínico patológico. Estas lesiones de color rojo oscuro, elevadas en relación a la superficie pulmonar, son muy características de la enfermedad. Y además tenemos exudado fibrinoso sobre las pleuras. Aquí en el lado derecho vemos igual una zona de infarto pulmonar muy característico. Actinobacillus suis también es una bacteria que causa lesiones parecidas. Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Para ello requerimos de laboratorio para hacer aislamientos bacterianos y confirmar la presencia de la bacteria. También ya hay pruebas de ELISA, se llama ELISA APX4, para determinar el serotipo que que los animales han estado expuestos a la bacteria. Los animales que den positivo a la prueba de ELISA son animales que están recuperados de APP. Y ya hay pruebas de PCR también para identificar la bacteria en el tejido pulmonar. Ya dimos una semblanza general de los cuadros de enfermedad asociados a diferentes agentes del complejo respiratorio porcino. ¿Qué estrategias de manejo tenemos para el control del complejo respiratorio porcino? Básicamente, pues más o menos como yo manejo un brote de este tipo, es primero hacer el diagnóstico de la situación en donde estamos parados. Hacemos una evaluación clínico-patológica de la granja, pues le damos una caminada a los corrales, a las diferentes áreas, para determinar cuadros clínicos que podamos observar. Pues hacemos necropsia de animales muertos y de animales que se sacrifiquen con este fin, para determinar el cuadro de lesiones que observamos. También evaluamos qué factores de riesgo están en la granja, si hay problemas de ventilación, de hacinamiento, escasez de chupones, de comederos. Esto es identificar factores predisponentes. Y luego, una vez que identificamos estos factores predisponentes,
pues procedemos a identificar los agentes infecciosos que están en la granja. Hacemos pruebas serológicas, aislamientos bacterianos, para determinar qué tipo de agente estamos trabajando, qué virus, qué bacteria son los principales. Después hacemos un programa. Hay una planeación, la ejecución del programa y la evaluación de los procesos para determinar si nuestro esquema de control está funcionando. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, determinamos qué medidas vamos a utilizar, vacunas, medicaciones, cambios en los corrales, cambios de población, desvío de flujos, ¿qué vamos a hacer? En el caso de vacunación y medicación, definir los protocolos más adecuados y finalmente medir los resultados de lo que hayamos hecho. Aquí, pues básicamente lo que haríamos es una evaluación clínica de la granja, algunos de los puntos que hemos comentado, sobre todo factores estresantes. Identificación de factores predisponentes, ya también los comentamos, básicamente evaluar densidades de población, factores de temperaturas máximas y mínimas a las que están sometidos los animales, cantidad de gases tóxicos, manejo de cortinas o de sistemas de extracción si es que es una granja climatizada. En fin, vemos de qué manera podemos reducir el estrés de los cerdos. Aquí algunos modelos de granja. Por ejemplo, aquí en México es muy popular esto que se llama cochipollo. Es un galerón de pollos al que no se le hace otra cosa más que poner una cama de paja. En zonas de clima caliente se les ponen estos ventiladores para refrescar a los animales. Y sobre este modelo, pues, los animales pueden vivir entre las 10 y las 23 semanas para que salgan a la venta. Este es un esquema que puede ser práctico, pero tiene sus problemillas, sobre todo que se genera mucho polvo y por ello las ventanas son bastante amplias, son aves muy altas para permitir la ventilación. Hemos visto cochipollos con techos muy bajos que obviamente generan una contaminación muy fuerte en los animales. El corral clásico de cemento que hay que limpiar constantemente y bueno, pues aquí los animales estarán y tendremos que darles un área adecuada para que se puedan dormir. A veces vemos corrales llenos de estiércol por todos lados, húmedos, y todos los animales siempre están húmedos y obviamente con cualquier corriente de aire van a tener problemas. Además, observen este tipo de instalación, este tipo de cortina. Las cortinas suben para ventilar a los animales. Este es un error. Las cortinas siempre deben de bajar, no deben de subir, para evitar precisamente un cambio brusco de temperatura o corrientes de aire. A veces la temperatura dentro de la nave puede andar en 25 o 26 grados y resulta que afuera hay 14, 15 grados. Si subimos así las cortinas, el cambio de temperatura va a generar un shock térmico en los animales y predispone a neumonías. Y bueno, pues podemos ir en diferentes niveles, ¿no? Desde granjas tecnificadas, granjas no tan tecnificadas, con una gran densidad de población. Aquí sí ya la carga microbiana en el ambiente es muy alta. La cantidad de gases obviamente también es muy alta. Los cerdos siempre están acostados en lo húmedo. Pues se complica todo, ¿no? Hay que evaluar todos estos factores como predisponentes. Aquí, por ejemplo, si llueve, pues vean el techo. Va a llover más adentro de la nave que afuera. Entonces, otro factor de estrés, otro factor de enfriamiento para los animales. ¿Cuál es el procedimiento entonces para el diagnóstico? Básicamente identificar en el complejo respiratorio porcino si son agentes virales o bacterianos los que tenemos en la granja y utilizar las diferentes herramientas que hemos comentado para confirmar el diagnóstico. ¿Y cómo lo vamos a controlar? En el caso de bacterias, porque obviamente en el caso de virus vamos a trabajar sobre todo con vacunas, donde hay vacunas, cabe mencionar. No en todos los países tenemos vacunas. En el caso de los agentes bacterianos, que son los que generalmente matan a los animales, pues tendremos que utilizar antibióticos. Hay que saber cómo utilizarlos, hay que conocer los grupos de antibióticos que manejamos y determinar, en primer lugar, qué producto, qué vía vamos a utilizar y cuál es la dosis. El producto, la selección del producto se basa en la sensibilidad que tenga el agente a ese producto en particular. Sabemos que ya hay una alta resistencia microbiana a muchos productos, de ahí que cada vez utilicemos antibióticos más novedosos. Entonces, bueno, pues en los años 40 se descubrió la penicilina
Desde entonces, de la década de los 50 del siglo pasado, utilizamos penicilina. Fueron apareciendo otros antibióticos, las sulfas, por ejemplo, las tetraciclinas, y pues posteriormente han aparecido más y más antibióticos. Ya de lo último, pues las quinolonas, las cefalosporinas, algunos macrólidos novedosos como la tulatromicina. En fin, hemos tenido cada vez la aparición de nuevos productos. Y bueno, la otra cosa que tenemos que definir es cómo lo vamos a administrar. Por vía parenteral, hay que inyectar a los animales cuando están enfermos, o bien hay que medicarlos en agua cuando la población enferma es muy grande y pues es más fácil a lo mejor medicar el agua, o bien podemos medicar el alimento si el caso es más bien un proceso metafiláctico o choques preventivos de enfermedad. En el alimento, recordemos, todos los problemas respiratorios generan una baja del consumo de alimentos. Por lo tanto, la medicación del alimento normalmente es como preventivo, no tanto como curativo. Con frecuencia utilizamos los antibióticos a partir de un procedimiento metafiláctico. Esto es, utilizamos un pulso de antibiótico cuando sabemos que empieza a haber una multiplicación microbiana en la faringe de los animales. Entonces, con ello evitamos que las bacterias se multipliquen y generen la enfermedad. Digamos que las detenemos antes de que causen daño, las detenemos a tiempo. Para ello, obviamente, hay que saber en qué momento las bacterias causan problemas. Hacemos curvas de mortalidad y en base a una curva de mortalidad podemos determinar, pues si en la semana 5 o 6 siempre se nos mueren los animales, pues vamos a aplicar un pulso de antibiótico un poco antes. Esto nos ayuda mucho a reducir mortalidades. El objetivo de un uso metafiláctico es reducir la tasa de colonización bacteriana, tanto de madre a lechones, como reducir la infección entre cerdos, en maternidad, o en el destete, o en la engorda, y con ello reducir cargas microbianas. Ahora, también nos ayuda en el caso de cerdos de bajo peso y mal calostrado. Desgraciadamente, y en la actualidad, con la prolificidad de las cerdas, es muy difícil garantizar un buen calostrado en toda la camada. Siempre se nos quedan cerdos con mal calostrado, que son portadores de infecciones. A esos animales es a los que más les ayuda este tipo de manejo metafiláctico. El objetivo entonces, disminuir carga bacteriana y cerdos colonizados que pasan al sitio 2. Los programas de medicación metafiláctica en maternidad pues tienen un esquema. En lo particular, el esquema que utilizo es medicar el alimento de las cerdas lactantes de manera de bajar la carga microbiana que tienen las cerdas en su faringe, su microbiota faringe. Y en el caso de los lechones, para reducir la transmisibilidad de infecciones, sobre todo cuando estamos hablando de problemas como APP, como parasuis, como micoplasmas, es muy práctico este esquema porque reducimos drásticamente la tasa de colonización de los cerdos. No eliminamos por completo la enfermedad, y esto hay que comentarlo. No erradicamos, controlamos, reducimos el porcentaje de animales colonizados, y esto nos mejora la condición en el destete, pero hay que mantener adecuadas condiciones de manejo en destete. En estos casos de medicaciones metafilácticas en maternidad, pues se aplica al día 1, al día 10 y al día 21 de edad. En algunas granjas y en base al manejo que se tenga, pues prefieren aplicarlo cuando se aplica hierro, se aplica el descole, entonces pueden utilizarlo al día 2, al día 7 y al día 21, o bien al día 2, al día 14 y al día 28. Hay que considerar también la duración del antibiótico en plasma. Entre más larga es la duración del antibiótico, nos permite un espacio mayor entre las aplicaciones. También depende de la edad del destete. Por ejemplo, es un modelo para 28 días de edad al destete. Los otros son modelos para 21 días. Además, utilizamos medicaciones en los preiniciadores, particularmente en fase 0 y en fase 1, con antibióticos enfocados al control respiratorio. Ahora también hemos visto, bueno, normalmente utilizamos alguna medida metafiláctica en sitios 2, sobre todo si tenemos problemas de PIRS, tenemos problemas de influenza. Sabemos que en la semana 6, que es cuando se nos va a mover el virus, pues vamos a tener problemas bacterianos secundarios. En esos casos es cuando aplicamos un antibiótico tratando de reducir las cargas microbianas. Generalmente lo aplicamos en agua, por ejemplo, una amoxicilina. Damos un pulso antibiótico cuando sabemos que va a haber mortalidad. Por ejemplo, en esta gráfica de mortalidad,
pues aquí es donde se nos va a disparar la mortalidad y vamos a tratar de que sea lo menor posible. Eventualmente hemos probado el uso de la tulatromicina justamente en este esquema. Si sabemos que en la semana 6 empiezan los problemas, damos un barrido de antibiótico para bajar la carga microbiana secundaria, particularmente en brotes graves de Parasuis. Y en el caso del sitio 3, también lo llegamos a utilizar cuando tenemos pleuroneumonía por actinobacillus pleuroneumoniae. Aunque aparentemente es un modelo caro, en realidad el uso metafiláctico del antibiótico reduce considerablemente la mortalidad al bajar las cargas microbianas cuando los cerdos ya están ubicados en sus corrales de engorda. Ya no vamos a mover la población, lo que queremos es estandarizar el microbismo de la población. En esta granja, por ejemplo, pueden observar las cargas, más bien el porcentaje o el número de muertos de la nave o de la granja. Es una granja de 10,400 cerdos. Es un sitio todo dentro, todo fuera. Aquí se llenan 7 naves con 10,400 cerdos. Se vacían completamente y se vuelven a llenar. En esta granja se tuvo un brote de APP. Y en la semana 11, pues la mortalidad era de los animales que llegaron y no se adaptaron, 73 animales. Desgraciadamente, empieza a haber problemas con mortalidades altas prácticamente en todas las semanas. E inclusive podemos llegar a tener un brote anormal, 275 animales en una semana 26, ya un brote en la engorda, donde ya se les quitaron todos los antibióticos, estaban esperando la venta, ventas a 130 kilos y bueno, circula APP y nos mata una cantidad importante de animales. Entonces, las pérdidas que genera un brote de APP son bastante severas. En términos generales, esta granja tuvo mortalidad superior al 20%. Cuando hacemos un costeo, y aquí lo que hicimos es un modelo obviamente teórico. Si hubiéramos medicado, se medicó en siguientes llenados de granja, sabiendo que es una granja positiva a APP, y decíamos, bueno, nuestros 2,400 cerdos, ¿cómo los podemos proteger? Si sabemos dónde empiezan los problemas de mortalidad más significativos, y pues tempranamente, entre la semana 2 y la 14, ubicamos un punto de medicación, y aquí lo más sencillo fue hacer un barrido de aplicación de antibiótico metafiláctico. Particularmente aquí utilizamos tulatromicina. Y el modelo económico lo hacemos en base a un antibiótico que en realidad pues no es el más barato. Sin embargo, es el más efectivo por su tiempo de duración en plasma, entre 10 y 14 días. Aquí lo que hicimos fue establecer el cálculo de los kilos que tienen los animales entre la semana 13 y 14. Multiplicamos los cerdos que teníamos en ese momento, pues ya se nos habían muerto algunos animales. ¿Cuántos kilos vamos a medicar? ¿Cuántos mililitros de producto requerimos? Considerando que para 40 kilos vamos a aplicar 1 mililitro del producto. Establecemos el costo de medicación para 10,400 cerdos a un costo de $1.25 por mililitro, pues serán $12,900. Se oye bastante fuerte. Sin embargo, cuando hubo la mortalidad a un porcentaje del 22%, pues las pérdidas económicas fueron de $255,000. Si nosotros logramos bajar esta mortalidad a la mitad, tendríamos solamente una pérdida de $125,000. Entonces, la verdad es que el uso de la medicación se aplica perfectamente. Aquí una disculpa, ya no lo convertí de pesos a dólares, pero más o menos son $125,000 lo que nos estaríamos recuperando por no tener esa mortalidad del 20% y tener una mortalidad del 10-11%. Obviamente, si hacemos otras cosas y baja más la mortalidad, pues el retorno de inversión será mayor. Entonces, siempre hay que calcular nuestro retorno de inversión. A veces un producto que utilizamos puede verse costoso, sin embargo, el resolver un problema nos ayuda mucho. También, obviamente, y sobre todo con vacunas, controlamos algunos agentes infecciosos, tanto bacterianos como virales. Desgraciadamente, en Centroamérica y en Sudamérica estamos muy limitados, no tienen vacuna de PIRS, no manejan vacuna de influenza, y esto nos tiene bastante restringidos. En algunos países sí tenemos vacuna de la ceguera para Suiza, en algunos de estos lugares las utilizamos como parte del apoyo,
aunque sabemos que el virus primario puede ser PIRS. Entonces, bueno, de alguna manera esto también se maneja determinando en qué momento se vacuna, si la vacuna es efectiva y cuál puede ser el retorno de inversión con una reducción de la mortalidad. Y pues la sugerencia siempre es llevar sus cuadros de mortalidad semanal por lote para determinar si su intervención vale la pena. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, teníamos unas tasas de mortalidad altas en número de cerdos por semana. Vean que tenemos 2 picos de mortalidad, uno de Parasuisse y después uno de APP. Una vez que se aplica una serie de correctivos, sobre todo vacunaciones y medicaciones, pues logramos abatir la mortalidad de manera muy significativa. Entonces siempre tenemos que estar midiendo el resultado de nuestras intervenciones. Y bueno, desde luego, el modificar las granjas, el modificar los flujos de producción, nos podrá ayudar a controlar los problemas respiratorios. Y la bioseguridad es muy importante, sobre todo para no infectarse. Desgraciadamente, virus como PIRS, como influenza, pueden venir en un vehículo que transporta alimento, en un vehículo de cerdos, y si pasa a la granja sin arcos sanitarios, sin lavado estricto, personas que entran a la granja y no se desinfectan, si no se bañan, pues también son un riesgo muy importante. El manejo de bioseguridad interna será fundamental y desde luego el manejo de reemplazos, que son los que finalmente pueden mantener la recirculación de agentes como micoplasma, como PIRS, como APP. Bien, ya para terminar, ya nos extendimos un poquito más de la cuenta. El complejo respiratorio es una enfermedad multifactorial y requiere la identificación de los factores de riesgo y predisponentes de la granja. Además, identificar los agentes. No es solamente un diagnóstico microbiano, es un diagnóstico de granja lo que nos va a ayudar a controlar el problema. Hay que hacer una planeación estratégica de qué vamos a hacer en cuanto a medicaciones, si es posible vacunaciones, si es posible modificaciones en el flujo de animales, corrección de población de corrales, ventilaciones, todo ayuda. Y hay que evaluar los resultados para ver si lo que estamos haciendo es adecuado. Esto nos permitirá tomar las mejores decisiones. Y bueno, en el caso de la tulatomicina, como otros antibióticos, pues nos puede ayudar a prevenir y tratar complejo respiratorio porcino. Muchas gracias por su atención. Quedamos abiertos a algunas preguntas. Excelente presentación, doctor Quintero. La verdad es que muy clara, muy completa. Muchas gracias. Y pues mientras nuestro foro termina de hacer las preguntas, le voy a pedir al doctor René Domínguez, director de Vimeda Centroamérica. Él brevemente les compartirá la alternativa de solución que ofrece Vimeda para el tratamiento de este complejo respiratorio porcino. Adelante, René. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes esta noche y poder compartir con ustedes información importante de la compañía, como lo es el lanzamiento de Macrocin. Es la molécula antibiótica más reciente lanzada por Vimeda a nivel global y la primera tulatromicina alternativa en el mercado de Estados Unidos. Gracias al doctor que nos hizo la introducción. Macrocin es una solución inyectable que contiene tulatromicina. Es un antibiótico macrólido semisintético de acción bacteriostática que inhibe la biosíntesis de proteínas esenciales debido a su mecanismo de acción, que es una unión selectiva con la fracción 50S del ribosoma bacteriano. Cada ml de Macrocin contiene 100 miligramos de tulatromicina. De acuerdo a la farmacodinámica del producto, la acción antibacteriana de Macrocin está determinada por el tiempo que los patógenos son expuestos a una cantidad apropiada de medicamento. El principal parámetro farmacodinámico de Macrocin es el tiempo en que las concentraciones de la droga permanecen por encima de la concentración inhibitoria, que no es nada más que la concentración más baja del antibiótico que puede inhibir el crecimiento de una determinada cepa bacteriana.
La meta acá es asegurar el mayor tiempo posible de exposición del patógeno bacteriano a las concentraciones inhibitorias del antibiótico. Desde el punto de vista de la farmacodinámica, en el caso de Macrozin, creo que el doctor habló un poco de una u otra manera de esto. Se acumula a nivel de neutrófilos y macrófagos, que son las células de defensa. Este mecanismo de respuesta de Macrozin sugiere que altas concentraciones de la droga son transportadas directamente a los sitios de infección. Las células del sistema inmunológico actúan como un mecanismo de liberación controlado que permite que Macrozin esté disponible localmente para penetrar en los patógenos bacterianos. La concentración del antibiótico en pulmones infectados está influenciada por el hecho de que Macrozin es captado por células del sistema inmunológico que migran al tejido pulmonar en respuesta a la inflamación causada por la infección bacteriana. De esa manera, Macrozin es liberado al ambiente extracelular donde se produce el ataque contra los patógenos respiratorios. Quise mostrarles esta gráfica porque traté de volver más gráfico lo que exponía en la diapositiva anterior. Esto que ustedes miran acá, está la referencia abajo, es un estudio que se hizo con el uso de tulatromicina y virus de Pierce, pero aquí lo importante es la primera diapositiva del lado izquierdo superior, son los macrófagos y el virus de Pierce. La parte de abajo es básicamente el virus de Pierce. La parte derecha de arriba es tulatromicina más macrófagos y la última, que sería la cuarta, son los macrófagos más tulatromicina más el virus de Pierce. Lo que esto muestra nada más es el efecto que tiene sobre el sistema inmune. De una u otra manera, reafirma los conceptos que en el slide anterior se mostraron. Está la referencia acá y ustedes pueden consultarla cuando quieran. Esta presentación está siendo está en nuestro canal de YouTube de Vimeda Latinoamérica. En el caso de la farmacodinámica, Macrozin realmente es altamente disponible. Tiene una rápida absorción, tiene una amplia distribución. Su metabolismo es lento, lo que permite que se mantenga por largo tiempo. Como ustedes pueden observar, podemos llegar hasta un tiempo de 14 días. Debido a la forma en que se distribuye, tiene elevadas y prolongadas concentraciones en tejido pulmonar. De hecho, tanto a nivel de tejido también como en los líquidos pulmonares. Hay varios estudios relacionados con eso en la literatura. En el caso de Macrozin está, y la verdad es que la charla anterior del doctor creo que nos llevó por un viaje de recordarnos la complejidad del complejo respiratorio porcino, pero Macrozin está aprobado para el tratamiento de complejo respiratorio porcino con los patógenos que muy bien el doctor hizo referencia: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiséptica, Haemophilus parasuis y Mycoplasma ioneumoniae. También está recomendado mediante la asesoría profesional y el apoyo de los seroperfiles como una herramienta en la medicación estratégica. El doctor creo que mencionó en parte de la estrategia o las metodologías para poder combatir las enfermedades del complejo respiratorio porcino, el uso de perfiles serológicos como bien se menciona acá. La dosis y la vía de aplicación, en el caso de Macrozin, es de uso intramuscular, es una inyección intramuscular de 2.5 miligramos de Macrozin por kilogramo de peso, que equivale a 1 ml por 40 kilogramos de peso de tulatromicina. Rápida acción, porque se absorbe muy rápidamente. Una dosis baja, como ustedes pudieron observar, muy fácil de usar. Tiene un periodo corto de retiro y se fabrica en nuestra planta de Norteamérica. Estas son las características que hacen a nuestro producto una elección para el productor, para el asesor veterinario o para cualquiera que haga práctica o sea productor de cerdos. Y estas son las presentaciones del producto. A continuación, pasaremos a contestar las preguntas que se hicieron. Vamos a
contestar las mismas. Tenemos varias preguntas. Doctor Quintero, si me puede ayudar, le voy a ir diciendo las preguntas. ¿Está por ahí, doctor? Sí, adelante. Ok, listo. Hay una pregunta vamos a ver, Juan Cristian Castañeda Ríos. Juan Cristian pregunta, doctor. Ajá. Buenas noches. ¿Dónde puedo conseguir las pruebas rápidas para descartar PIRS? Bueno, en realidad las pruebas rápidas son pruebas que hay que hacer en el laboratorio. Básicamente utilizamos la prueba de ELISA y la prueba de PCR. El PCR pues es la técnica más confiable para detectar la presencia del virus. En algunos laboratorios se puede utilizar lo que se llaman las tarjetas FTA, que son tarjetas que se embeben en sangre o en fluidos, y con ellos se puede mandar al laboratorio para hacer la prueba de PCR. La otra opción son los fluidos orales, que también nos sirven para identificar virus a partir de cuerdas que muerden los cerdos, o bien el fluido que se llama de proceso, que es resultado de los líquidos que escurren de los testículos cuando se hace el procedimiento de castración, o finalmente una prueba serológica tomando muestras de sangre. Desgraciadamente no tenemos como tales pruebas rápidas de placa, digamos que para pie de corral. Básicamente lo que tenemos que hacer es enviar al laboratorio. Lo que sí ya hay son PCRs portátiles, y algunas granjas ya manejan un equipo de PCR para la granja, y ahí pues en 2-3 horas podemos tener un diagnóstico confirmativo del problema. Entonces, bueno, en general todavía tenemos que mandar al laboratorio para corroborar el diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Espero que hayamos contestado con eso a Cristian. Tengo otra pregunta, doctor, de Mariela Jiménez. Mariela Jiménez pregunta, buenas noches, ¿qué manejo recomienda para reemplazos y qué vacunación? Bueno, ahí sí dependería de la enfermedad de la que estamos platicando, porque los protocolos de manejo pueden ser diferentes y muy variados en función al tipo de enfermedad que queremos controlar. Regresamos un poco al tema de tenemos que traer un perfil serológico, un perfil diagnóstico para saber qué agentes estamos con la granja, y en base a eso vamos a definir el esquema de manejo para la hembra de reemplazo. En algunos casos puede ser tan extremo como tener que separar la granja del sitio, a las cerdas de reemplazo del sitio 1 desde que son lechonas, y criarlas en lo que se llaman unidades de desarrollo de reemplazo, o GDUs en inglés. De esa manera podemos crear un esquema de saneamiento de las lechonas, utilizando pues modelos de medicación, de vacunación, o inclusive de infección para el desarrollo de inmunidad y posteriormente la prevención de enfermedad. El ejemplo más característico en 2 agentes, que es donde manejamos mucho este esquema de infección o de vacunación en la lechona de reemplazo previo a la entrada a la granja, es por ejemplo micoplasma, en donde se busca que la lechona esté infectada de micoplasma desde una edad temprana, pues dentro de las primeras 6-7 semanas de edad, para que tenga tiempo de desarrollar inmunidad y controlar y eliminar la infección. Entonces se manda al GDU, ahí se va a tener una contaminación, digamos, de micoplasmas. Se va a hacer un protocolo de vacunación, un protocolo de medicación, y definimos en qué momento la hembra va a ingresar a la gestación, al sitio 1. Y para el ingreso, pues tenemos que estar seguros que la hembra está inmune y que ya no está excretando micoplasmas al medio ambiente. De otra manera, pues vamos a estar recontaminando la granja con micoplasmas. En el caso de PIRS, en donde tenemos programas de vacunación, generalmente utilizamos un programa de vacunación en esta unidad de desarrollo de reemplazos para que cuando ingrese la lechona al sitio 1, la inmunidad sea suficientemente alta como para que soporte el desafío del virus de campo. Además, obviamente, establecemos un contacto con virus de campo dentro del proceso de crecimiento de la lechona. Por otro lado, en países donde no tenemos vacuna de PIRS
dependemos exclusivamente del desafío con el virus de la granja para generar una inmunidad. En esos casos, inclusive, se llega a tener el contacto de las lechonas con otros animales de la misma granja y con ello desafiarse y generar inmunidad. Un problema adicional lo genera la compra de reemplazo. En Sudamérica, sobre todo, se tiene mucho el modelo de la compra de reemplazo. Lo que pasa es que en México tenemos más el modelo de la crianza de reemplazo dentro de la granja para mantener siempre un estatus de contaminación de la hembra con inmunidad alta. Cuando tenemos el modelo de compra de reemplazo, debemos tener una unidad de infectena, que es como se llama esto, es una nave aislada, en donde vamos a exponer a esa hembra contra lo que tengamos en la granja, si es micoplasma, influenza, virus de Pierce, inclusive las cepas de Glasarella parasuis, y con ello generar una colonización y una inmunidad en la hembra, para que al momento de su ingreso esté ya inmune. Entonces, en ese caso sí establecemos lo que se llama el modelo de infectena en sitio aislado. Eso es muy importante, porque hemos visto infectenas que están en una esquinita de la granja. Eso no sirve, porque cuando infectan a los animales, lo que va a pasar es que la infección va a regresar al resto de la granja. Y entonces vamos a tener más problemas todavía. Entonces, si hacemos infectenas, hay que tenerlas en lugares aislados donde no haya problemas de contaminación. Eso es muy Muchas gracias, importante. doctor. Muchas gracias, doctor, Gracias. por la respuesta. En ánimos del tiempo, ya tenemos unos minutos extras. Vamos a contestar un par de preguntas más, porque hay muchas preguntas, doctor. Creo que hay una que puedo contestarla porque creo que va más dirigida hacia nosotros que hacia usted, y trataremos de contestar las demás preguntas vía correo electrónico, porque todos, una de las preguntas que tenemos es, ¿cuál es la dosis de macrocin? La dosis de macrocin es 1 ml por 40 kilogramos de peso. La dosis de macrocin es 1 ml por 40 kilogramos de peso, independientemente de la edad del animal. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué tanta resistencia presenta el uso de tulatromicina? Si vienen en gordas, se irán a 6 meses. Más en pie de cría, se puede crear resistencia, y más aún a otros fármacos menos sofisticados. Tal vez aquí yo, y tal vez usted me ayude, doctor. Nosotros, en la experiencia que tenemos, nosotros lanzamos tulatromicina ya en Guatemala, Perú y México. La experiencia que tenemos, al menos en algunas granjas donde hemos estado ya haciendo trabajos de campo y ensayos, es que a pesar de que se vienen usando algunos antibióticos, la eficacia de macrocin ha sido una excelente respuesta. No hemos tenido problema, al contrario, creo que venían usando algunas otras drogas y la respuesta ha sido buena. Creo que tal vez usted nos podría ayudar un poco si usted sabe de algún reporte de resistencia a tulatromicina, aunque no creo, porque acá en el caso, por lo menos en Guatemala, es digamos, el primer alternativo registrado en el mercado, por lo cual vería difícil el tema de resistencia. Sí, aunque ya tenemos algunos años utilizando tulatromicina, el tipo de uso que tenemos con este producto, al ser inyectable, tiende a pues, tener un efecto mayor sobre las poblaciones bacterianas en los animales. A diferencia de los antibióticos que utilizamos en el agua o en el alimento, en donde sí, obviamente la resistencia tiende a ser mayor, dado que las dosis que consume un animal, tanto en alimento como en agua, son mucho menores que las que se reciben cuando se aplica inyectado. En este caso, la virtud que tiene la tulatromicina es que como solamente hay inyectado, no hay una premezcla como tal que se utilice y que vaya generando esta dosis baja que a su vez nos provoca el desarrollo de cepas resistentes. Pues por eso es que es muy, muy limitado, prácticamente nulo, el desarrollo de resistencia. No me atrevería a decir que es nulo, porque nunca falta una bacteria que levante la mano y diga, bueno, yo ya estoy aprendiendo a controlar la tulatromicina. Pero dentro del perfil de antibióticos que tenemos, pues es de los que menos resistencia podríamos encontrar mientras se mantenga este perfil inyectable, a diferencia de los que utilizamos en alimento que ya tienen una resistencia muy alta.
Muchas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. Le agradezco mucho a todos. Quedó en nuestro canal de YouTube la charla. Muy agradecido con el doctor Quintero. La verdad es que es una ponencia que nos lleva en un viaje de recuerdo, sobre todo el problema respiratorio que existe en la porcicultura. Gracias a todos los que están presentes en esta charla. Hay en este momento 82 personas conectadas. De parte del equipo de Baimida Latinoamérica, les queremos dar las gracias por haber usado su tiempo y compartirlo con nosotros para recibir estos conocimientos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, doctor Quintero. Muchas gracias, equipo Bimeda. Y que tengan todos muy buena noche, muy agradecido. Y espero que usen Macrosync. Gracias, doctor Quintero. Gracias, René. Muy buenas noches a todos. Gracias a Descansen y todos. nos vemos en la próxima. Saludos. Nos vemos en el Congreso de Guatemala, doctor. De acuerdo. Gracias. Hasta Gracias. pronto. Buenas Hasta noches. pronto.